Hola, ¿qué tal, querida familia? Gracias. Nuevamente le damos al Señor por podernos volver a reunir, porque nuevamente tenemos una oportunidad más para seguir estudiando palabra del Señor. En este seminario que hemos denominado Religiones y Falsas Doctrinas, desde la semana pasada y la antepasada, hemos podido dar una introducción acerca del por qué tantas religiones, por qué es tan importante que nosotros estudiemos ese tipo de temas, entendiendo desde luego que el Señor nos quiere apercibidos, completamente entendidos de los tiempos, de los momentos que la humanidad está viviendo. Y estos últimos tiempos son los tiempos más convulsivos que la humanidad ha vivido en toda su historia. Y dice la Escritura que en los postreros tiempos, estos tiempos serían tiempos peligrosos, porque una de las cosas que va a ocurrir en este tiempo es que se apostataría de la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por eso, ustedes y yo necesitamos cada día, bajo la guía de la palabra, caminar en fe. Ella, la Escritura, es la norma suprema de fe, doctrina y conducta. Esta palabra es el bastión de nuestra fe. Tenemos que entender que como defensores de la palabra, en este tiempo debemos contender. Por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos el deber y además la responsabilidad de contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Así que quiero invitarte para que continúes en sintonía esta noche. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Hoy vamos a hablar del catolicismo romano. Durante las próximas semanas vamos a estar hablando de no solamente el catolicismo romano, que es una quizá de las religiones más influyentes en este entorno, en estas latitudes, pero también no solo vamos a hablar del catolicismo romano, también vamos a hacerlo con las demás, digamos, religiones. Hablaremos del mormonismo, hablaremos de los testigos de Jehová y así sucesivamente estaremos adentrándonos en un tema y en los temas que corresponden a lo que hoy nos inquieta, que es qué dice la Escritura frente a tanta proliferación de doctrinas, de religiones y de sectas. Es importante que nosotros seamos guiados y dirigidos por el Señor. Por supuesto que este seminario no puede ser interminable, como interminables son las religiones y las sectas que existen en la tierra, pero vamos a hablar de las más importantes y de las más trascendentales. Así que quiero invitarte en este momento para que tomes este link y lo compartas con otra persona. Este es el momento para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros a escudriñar las escrituras. Si este es el caso y es tu deseo, compártele a otras personas, ya sea tomando el link de YouTube, que es importante además decirles, necesitamos que ustedes vayan a nuestro canal de YouTube y allí, independientemente si estás en Facebook, ve al canal de YouTube y allí por favor busca Semilla de Vida con Elio Galvis y dale suscribir y además activa las notificaciones. Allí también de una manera periódica estaremos montando otro tipo de contenido que tú podrás no solamente recibir para tu corazón y tu alma, sino también para compartirlo a otras personas. Si estás en YouTube, pues quiero invitarte a que vayas a nuestra página de Facebook, arroba min semilla de vida. Allí tendrás la oportunidad también de darle me gusta y compartir de una manera muy fácil. Es supremamente sencillo colocar esta enseñanza en tu propio muro. No solamente de esa forma podemos compartir la palabra, sino que también cuando necesites ir directamente a la enseñanza, la vas a encontrar porque la tienes en tu propio muro. Así que buenas noches para todos ustedes. Si este es el momento que nos estás viendo, si lo estás haciendo en diferido, mantente por los próximos minutos en sintonía, conociendo y compartiendo este tema que es muy importante. Vamos a caminar en fe. Tú y yo, guiados de la mano del Señor, vamos a disfrutar de esas promesas y de esa verdad. Qué lindo saber que Dios nos guarda. Qué lindo sentir que el Señor nos protege. Y en este tiempo, antes de dar inicio, quiero que hagamos una corta oración, invitando al Señor a que nos ayude en medio de la debilidad. No sé qué debilidad, no sé qué situación particular estés atravesando, pero este es un momento, una oportunidad para que unidos podamos orar. Deja que tus temores y tus dudas se disipen. El Señor cuida de ti. Esta palabra quiero que la guardes en tu corazón. Dios cuida de ti. Y esa certeza te debe dar fe, te debe dar paz
y confianza. Así que vamos a orar por un instante. Padre, te doy gracias por esta noche, por este tiempo y por este momento. Quiero pedirte una unción especial, de modo que durante este tiempo podamos con tu ayuda y con tu bendición avanzar en el conocimiento de tu palabra. Señor, aquí estamos dependiendo de ti, reconociendo que somos frágiles, que somos débiles, pero también reconociendo tu gracia, tu infinito poder y tu eterna sabiduría y soberanía para bendecir, levantar, restaurar y prosperar nuestras vidas. Toma control de esta enseñanza y de lo que hoy compartamos, que sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar esta noche, en este tiempo, en esta clase, del catolicismo romano. Sé que algunos de ustedes, o bien sea que han crecido en la influencia del catolicismo, o tienen muchas personas alrededor que han conocido y que están viviendo este tipo de fe. Es importante que nosotros, de pronto a ustedes como a mí, nos criaron en esta religión, que se puede llamar la religión tradicional. ¿Y por qué se dice del catolicismo romano que es la religión tradicional? Porque crecimos bajo esa tradición, crecimos bajo esa influencia, que en mi caso quiero decirle algo importante y es, yo agradezco haber crecido en esa tradición. Gracias a Dios yo pude con el tiempo conocer la escritura y conocer la palabra. La tradición me permitió a mí entender que existía Dios. Los principios básicos de la fe los recibí de la religión tradicional, que existía un Dios todopoderoso. Entendía desde que era niño que había Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son verdades que están en las Escrituras y que la religión tradicional enseña. Pero con el tiempo me pude dar cuenta que era necesario no solamente oír el mensaje que un sacerdote o un clérigo daba, sino que yo también necesitaba escudriñar las escrituras. Y cuando tú y yo vamos a la escritura, cuando tú y yo vamos a la palabra, por supuesto que allí vamos a encontrar importantes temas, importantes precisiones frente a nuestra propia fe que nos van a permitir entender mucho más lo que habíamos practicado como que de manera muy autómata. Prácticas, ritos, digamos, ceremonias que se volvieron completamente autómatas en nuestra mente, en nuestra cotidianidad, pero que necesitamos nosotros entender el fondo y por supuesto también decir, esto está de acuerdo con la palabra, vamos a guardarlo y conservarlo, pero esto no está de acuerdo con la palabra, pues vamos a desecharlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que examinemos todo, que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer en los próximos días, que vamos a seguir hablando del catolicismo romano. El nombre oficial de esta denominación religiosa es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Santa Madre Iglesia, reconocida por ellos mismos como que la iglesia es madre y además maestra de toda la humanidad. Ese es el concepto que tienen y que hoy vamos a tratar de compararlo con la escritura. Hoy voy a traer citas que son bastante dicientes, porque seguramente cada uno de ustedes, por la influencia y por el conocimiento propio de haber crecido en esa denominación religiosa o estar rodeado de una gran cantidad de personas influenciados por esa religión tradicional, conocen de primera mano. Pero yo hoy me he tomado la tarea de ir al catecismo, que es prácticamente el compendio de dogmas, de doctrinas y de prácticas de la iglesia tradicional. Y yo me he tomado el trabajo de traerlas a colación y mirar qué dice la escritura. Y escuche, cuando usted encuentra, y esto es importante que usted lo haga desde todo punto de vista, si usted encuentra un libro, si usted encuentra una canción, si usted encuentra una predicación, si usted encuentra una enseñanza, todo, usted lo debe filtrar a la luz de las escrituras. Si está de acuerdo con la palabra, pues usted debe decir amén. Y si no está de acuerdo con la palabra, pues usted simplemente debe rechazarlo. Para comenzar, quiero decir, porque cuando la gente dice dónde y cómo fue que nació la iglesia tradicional, la iglesia católica, dice que ella fue fundada por el Señor Jesucristo
allá en Jerusalén. Ese es el concepto que dicen que la fundación de la Iglesia Católica se dio allá, al principio de la era cristiana, en la Jerusalén de los apóstoles y discípulos del Maestro. Sin embargo, y de pronto dicen que la iglesia protestante, para referirse a la iglesia cristiana evangélica, es una invención que se produjo muchísimo tiempo después, allá en el año 1517, cuando se produjo el cisma aquel de la iglesia y se produjo la reforma con el señor Martín Lutero. Entonces ellos dicen, la iglesia católica fue fundada por Cristo y la iglesia cristiana evangélica fue fundada por Lutero. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Lo primero que hay que aclarar es que la iglesia cuando nació no nació ni evangélica, ni ortodoxa, ni católica, ni anglicana. No, no, no. La iglesia simplemente nació iglesia. El mismo Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo capítulo 13 hablaba de la iglesia. Esa expresión iglesia significa la asamblea de los llamados fuera. Dice, las puertas del infierno o del Hades, dice, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Es decir, la iglesia está fundada allá en Jerusalén y al principio la iglesia simplemente era la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, la iglesia que se da allí, la iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia que por supuesto era no una religión de denominación y de dogmas y de normas supremamente aclarados y establecidos. Simplemente era la denominación de aquellos que seguían a Cristo. Y por eso la Biblia dice que terminaron a esos que seguían a Cristo con el tiempo llamándolos cristianos. Al principio era digamos, el concepto era los del sendero, los de la senda. Así se llamaba a la iglesia que acababa de nacer. A esa, digamos, a ese grupo de discípulos que recibieron la tarea de ir por el mundo y predicar ese evangelio reparador y restaurador de la obra transformadora de la cruz. Esa iglesia es la iglesia que se mantuvo perseguida, oprimida. Inicialmente, la persecución de esa iglesia se produjo por el pueblo judío. El judaísmo imperante persiguió a los cristianos. Persiguieron a Jesús, lo llevaron a la cruz y luego con los demás discípulos hicieron exactamente lo mismo. Usted puede leer en el libro de los Hechos cómo los golpearon, cómo los latigaron, cómo les prohibieron hablar de Cristo. Y ese era el judaísmo que imperaba. Inicialmente ellos fueron los que persiguieron a la iglesia. Posteriormente no solo fue la religión imperante, impositiva del judaísmo, sino que ahora se sumó a esa digamos, opresión, la opresión del imperio romano. Un imperio que, por supuesto, por sus garras avasalladoras, hizo que muchísimos cristianos murieran, no solamente allá en Jerusalén, sino que también, como fueron dispersados y comenzaron a llegar a muchas partes, en la arena del circo romano, muchos murieron, perdieron la vida solo por reconocer a Cristo, que desde luego era el Kyrios. Ya hemos aprendido esa expresión Kyrios, que significa Señor. Es decir, cuando los cristianos nacieron, cuando la iglesia cristiana nació, se les persiguió. ¿Por qué? Porque ellos rehusaban llamar al César Kyrios o Señor, para decir no, no es el César el Kyrios, el Señor. El amo y supremo regente de mi vida es el Señor Jesucristo. Entonces es importante que no vayamos a decir que es que la iglesia nació, la iglesia católica nació allá y que la iglesia evangélica surgió mucho tiempo después. No, la iglesia simplemente nació como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Simplemente con el devenir de los días y de los años, la iglesia comenzó, inicialmente se mantuvo firme, las catacumbas, la persecución, el tener que esconderse para predicar a Cristo, hizo que la iglesia se purificara. No cualquiera decía que era cristiano. ¿Por qué? Porque no era tan atractivo, no era como tan loable que alguien dijera que era cristiano, porque eso provocaría la persecución de los judíos y también la persecución de los romanos. Por eso la iglesia al principio se mantuvo firme, fuerte, estaba cumpliendo la tarea de Cristo ya cuando decía que la iglesia tenía que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué pasó? En el año 312 después de Cristo hubo un emperador romano
llamado Constantino. Ese señor, ese emperador romano, tuvo lo que se pudiera decir una experiencia espiritual. Él adujo que un día, yendo a una de sus batallas, vio en el cielo una frase que decía in hoc signo vinces, en latín. Esa palabra significaba por este signo vencerás, y era una cruz. De modo que Constantino sintió y creyó que ya no podía perseguir a la iglesia cristiana o al cristianismo, sino que ahora los debía albergar. Y esto, lejos de terminar convirtiéndose en una, digamos, bendición, terminó llevando a esos cristianos ya no a desear ser cristianos por seguir a Cristo, sino por tener lugares y papeles e importancia en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano comenzó a darle a los cristianos que ahora se adherían a la fe de Cristo simplemente con el ánimo de caminar en torno a un beneplácito o a un auspicio por parte del emperador Constantino. De hecho, si ustedes se dan cuenta de la historia, digamos, el obispo de la iglesia de Roma, que antes, que estaba allí digamos, en Roma prácticamente, un día y a causa de que el señor Constantino cambió la capital del imperio, ya no estaba en Roma, sino que la llevó a otro lugar, Estambul, lo que antes se llamaba Constantinopla. Entonces allí se produjo lo que fue el cisma, porque tanto el patriarca de la iglesia de Roma como el patriarca de la iglesia de Constantinopla comenzaron a demandar la misma, digamos, subordinación de los demás como el emperador. En lo político, el emperador demandaba subordinación, pues entonces el obispo, tanto de Roma inicialmente, demandaba subordinación de todos los demás, como en la iglesia de Constantinopla, y como aquello nunca se produjo, se dio lo que fue el cisma de la iglesia. Esto para decir un poquito de la historia. No es correcto decir que el catolicismo nació allá en Jerusalén y la iglesia de Roma, la iglesia evangélica surgió allá en Alemania en el año 1517. No se puede decir semejante cosa porque eso es desconocer la historia. Y esto, desde luego, que nos va a traer un poquito de confusión. Esto simplemente para decir que nosotros debemos entender que la iglesia nació pura y con el tiempo la iglesia se comenzó a diluir. Y escúcheme una cosa, no es únicamente lo que le pasó a la iglesia del siglo III o del siglo IV, sino la iglesia de la Edad Media y aún la iglesia de hoy en día se puede diluir en la medida en que pierdan la esencia, el enfoque, la concentración. Y este debe ser mirar a Cristo. De manera que esto es importante que a ustedes y a mí nos quede absolutamente claro. Hoy en día, una iglesia, una comunidad cristiana puede diluirse, apostatar de la fe si no tiene su mirada puesta en Cristo. Por eso es importante que, como Pablo le dijo a Timoteo, no te olvides de Jesucristo. Porque si nos olvidamos de Cristo, la razón de la iglesia, pues terminamos buscando poder, buscando riquezas, buscando reconocimiento, buscando, digamos, influencia sobre los demás y no la tarea responsable de predicar el evangelio de Cristo. Para la Iglesia Católica Romana, la autoridad que les rige no solamente está en la Biblia. Para la Iglesia Católica, la autoridad que les rige está tanto en la Biblia como también en el clero y en las tradiciones de la Iglesia. Y voy a explicarles eso en unos minutos, porque es importante que esto quede claro. Para la Iglesia cristiana, la autoridad máxima es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero para la Iglesia Católica no es solamente la palabra. La palabra es tenida en cuenta, por supuesto. Pero además de la palabra están las tradiciones de la Iglesia y esto guiadas o controladas o, digamos, conducidas por el clero, que básicamente es el que está compuesto por el Papa y el colegio cardenalicio, que serían todos y cada uno de los cardenales que terminan declarando en encíclicas y en dogmas los postulados de fe que les rigen y les guían. La Iglesia Católica fundamentalmente es trinitaria.
es ortodoxa en muchos aspectos, por ejemplo, en la Trinidad, en lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, en lo que tiene que ver con la obra redentora de que Cristo murió en la cruz, las cosas que tienen que ver con, digamos, algunos aspectos generales del Espíritu Santo de Cristo. Podemos decir que en términos generales se ajustan a las Escrituras, pero también podemos darnos cuenta cómo algunas de esas cosas que enseñan y practican seguramente no están de acuerdo con la palabra del Señor. Fíjate que algunos creen que la Iglesia Católica, además de tener la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la divinidad suprema, ellos han llevado a María a un sitial de divinidad. La próxima semana nosotros vamos a hablar específicamente de María. El próximo jueves será un tema en el que vamos a concentrarnos un poquito en lo que la iglesia tradicional enseña de María y vamos a tratar de contrastarlo con lo que enseña la Escritura. Los miembros de la Iglesia Católica hoy en día se considera que hay un poco más de 1.300 millones de personas, que por supuesto se tienen que diferenciar entre los nominales, es decir, aquellos que se adjudican o se reputan católicos versus aquellos que practican el catolicismo. Para todos es sabido y muchísimas personas junto conmigo creen y consideran que muchos se consideraban católicos o se consideran católicos, pero no tienen ningún tipo de prácticas. Yo le pregunto a veces a una persona que dice ser católica, ¿cuáles son los sacramentos de la iglesia? ¿Cuáles son las obras de misericordia de la iglesia? No se lo saben. ¿Por qué? Porque simplemente son católicos de tradición, es decir, nominalmente, y porque cuando eran niños quizá los bautizaron. Cada día en el mundo, en el catolicismo, vemos una gran, digamos, deserción de personas que hoy en día han encontrado en otros credos una experiencia espiritual un poquito más creciente y notoria, y esto desde luego que ha llevado a la Iglesia Católica a verse disminuida, a verse mermada a lo largo y ancho de la tierra. Vamos a hablar ahora de las doctrinas y de los postulados más importantes de la Iglesia Católica y vamos a tratar de contrastarlos con las Escrituras, a ver cuáles de esos postulados tienen que ver con lo que la Biblia enseña. Vamos a comenzar hablando de la Biblia. La Biblia, que para ti y para mí, o para la cristiandad, es considerado, le decía hace unos instantes, la norma suprema de fe, doctrina y conducta. Para la iglesia tradicional, la Biblia es, por supuesto, considerado un libro sagrado. Para la iglesia católica, la Biblia es considerada, digamos, una autoridad, no la autoridad. Porque para la iglesia católica, además de la Biblia, está lo que le decía hace unos instantes, la tradición. Es decir, para la Iglesia Católica, la tradición sumada en lo que se denomina el magisterio de la Iglesia, están consideradas en una altísima igualdad, de tal manera que a veces prima, escuche bien, las tradiciones de la Iglesia, inclusive a lo que dice la Escritura. Mira lo que dice el catecismo para referirme un poquito a esto. En el artículo 2, especialmente en el numeral 78, en la primera parte de ese catecismo, dice de la siguiente manera: esta transmisión viva, la que ya llamaba hace unos instantes la tradición de la iglesia, las declaraciones del clero y del papado, dice que esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Ellos entienden que una cosa es la Biblia, la Escritura, y otra cosa es la tradición. Por ello dice que es distinta, aunque están estrechamente ligadas. Déjeme decirle, y vamos a mirar ahorita más adelante, que a veces no hay esa expresión estrechamente ligada, porque en muchísimos casos la tradición está inclusive en contra de lo que dice la Escritura. Dice además el catecismo, por ella, las tradiciones, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y además ora.
Resulta que esa tradición, que por supuesto ha llevado a las personas a decir, no, es que nosotros tradicionalmente somos así. Esa expresión, la tradición, es el resultado de decir, ¿sabes qué? La tradición dice esto. Este ha sido el postulado que se ha enseñado y que se ha mantenido. Y esto es lo que debemos adoptar. Por eso mucha gente, cuando se le habla de la Biblia, contrapone lo que la Biblia dice contra lo que su tradición enseña y dice, no, un momentico, a mí me enseñaron esto de esta manera. Y por eso algunas personas prefieren abrazar la tradición que abrazar las escrituras. En el mismo catecismo, en el numeral 82, dice, la iglesia a la cual le ha sido confiada la transmisión, y aquí viene lo peligroso del asunto, se le ha encomendado, dice aquí a la iglesia, la transmisión, pero también la interpretación de la revelación. Ella, dice, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Fíjense que aquí estoy diciendo que para la Iglesia Católica tanto la escritura es importante, pero aquí dice que ellos sacan la tradición y no necesariamente de la Biblia, tanto que a la Iglesia Católica, según ellos, se le ha confiado no solamente ser la administradora de la salvación o de la redención, porque lo escuché y lo vi en el catecismo, sino que además dice que a ellos se les dio la potestad de interpretar la Biblia. Y si ellos tienen la capacidad de interpretar la Biblia, pues la, digamos, tradición o la interpretación que ellos den de la Biblia está por encima inclusive de la misma Biblia. Ahora, y esto es muy peligroso, no solamente para la Iglesia Católica, esto es peligroso para cualquier persona cuando quiere no solamente traer, porque es que escuchen, una cosa es la exégesis, y el año pasado estábamos hablando de la interpretación bíblica. Exégesis es sacar de la Biblia. Pero una cosa es la exégesis, es sacar de la Biblia el mensaje de Dios para nuestra vida. Y otra cosa es la eusegesis, que sería meterle a la Biblia mi propia interpretación, meterle a la Biblia mi propia opinión. Y la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, cuando la gente olvida la palabra, es porque no les ha amanecido. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, cuidado. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni le disminuiréis, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios os ordenó. Es decir, no se puede añadir, no se puede sustraer. La Biblia lo enseña, y ahí en el libro de Apocalipsis dice, hay de aquellos que le añaden o le quiten a las palabras de esta profecía. Esto desde luego es supremamente peligroso. Cuando se trata de la interpretación de la Biblia, para la Iglesia Católica, escuchen bien esto, el oficio de interpretar no es de los creyentes, sino del clero. Por eso dice aquí en el numeral 85, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, tanto oral como escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es decir, ellos tienen la facultad de interpretar. Por eso, históricamente hablando, el clero católico era el encargado de dictar, de determinar, de decir qué es lo que la gente debía creer como una verdad. Y ellos incluyeron en su catecismo una cantidad de dogmas. Escuche, y yo quiero, la diferencia entre dogma y doctrina, sí valdría la pena que la pudiéramos estudiar. Pero escuche, el concepto de dogma. La Iglesia Católica tiene demasiados dogmas. Dogmas que no están sustentados en la Biblia, que son simplemente declaraciones. Por eso que ellos se reputan que es el magisterio de la iglesia y por eso que ellos se reputan que sería la capacidad y digamos la exclusividad de interpretar la Biblia tal como ellos la conciben. Por eso, según Wikipedia, por ejemplo, en la Iglesia Católica un dogma es una verdad absoluta, absolutamente segura, sobre la cual no se puede cernir ninguna duda.
una vez proclamado solemnemente, un dogma no puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por una decisión conciliar. Por eso, los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está invitado a adherir, a aceptar y creer los dogmas de una manera irrevocable. Es decir, dogmas son declaraciones que se dan de manera, digamos, ex cátedra, para decirlo más adelante, explicaré eso, y que hay que simplemente adaptarlos y adoptarlos como una verdad. En el numeral 88 del catecismo dice que el magisterio de la iglesia, ese que ella ejerce plenamente y bajo la autoridad de Cristo, es la que define los dogmas. En cuanto no solo porque los define, dice, sino que los propone, con tal de que el pueblo cristiano se vea obligado a adherirse de manera irrevocable esas declaraciones a su fe, verdades contenidas en lo que para ellos es una verdad tan importante como si estuviera en la Biblia. Y déjeme decirle una cosa, de la tradición de la iglesia, de los dogmas de la iglesia podemos traer a colación muchos, pero los más, digamos, polémicos y controvertidos son aquellos dogmas que en la historia de la cristiandad no se habían dicho nunca. Jamás se habían enseñado, ni los apóstoles, ni los, digamos, padres de la iglesia los proclamaron ni los enseñaron, sino que con el tiempo a ese, digamos, clero de la iglesia se les ocurrió establecer dogmas que, aunque no tengan sustento bíblico y que inclusive puedan contradecir la Biblia, simplemente se tienen que adoptar y recibir como verdades inalterables. Por ejemplo, en el año 1215 se habló del dogma de la transubstanciación del pan y del vino. Es decir, ese día se dijo que el pan ya no sería un símbolo, sino que el pan sería el pan de la cena del Señor, lo que para ellos es la Eucaristía. Ese pan ya no sería un símbolo de la obra redentora, sino que ese pan se volvería literalmente el cuerpo de Cristo. De allí que la gente supone que ese pan consagrado en el sagrario, entonces hace de ese templo la casa de Dios, tratando un poquito de equiparar el templo veterotestamentario, allá el templo de Salomón, donde había un lugar santo, un lugar santísimo, donde había una ritualidad, un sacerdocio completamente litúrgico. Lo trajeron al Nuevo Testamento y comenzaron a establecer una serie de ritos y de costumbres que no están en el Nuevo Testamento, que por supuesto enseñan, entre otras cosas, que ese pan ya no es pan, sino que ese pan se transubstanció y se volvió el cuerpo de Cristo. Por eso debe y tiene que ser conservado con una suprema y excelsa, digamos, reverencia, porque ese es Cristo. Y eso no solamente trae como consecuencia creer que ahí está Cristo, sino que cada vez que se realiza el sacrificio de la misa, nuevamente se sacrifica a Cristo. Tanto que el sacerdote en una porción de la misa dice: orad, hermanos, para que este sacrificio, y tiene en sus manos el pan y el vino, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es decir, ellos nuevamente están sacrificando a Cristo. Ellos lo llaman así un sacrificio incruento, cuando en realidad la Biblia enseña que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. El sacrificio de la cruz fue suficiente, no hay que volverlo a repetir, simplemente hay que recordarlo, no volverlo a realizar. Ese es un dogma de la iglesia tradicional. Otro es el purgatorio. 1274 fue el tiempo en el que se dijo y se creó el purgatorio. Ese concepto del purgatorio, tanto como el cielo y el infierno, inclusive a los papas de la Iglesia Católica los ha puesto en contradicción unos con otros. Algunos dicen que es un lugar literal, otros dicen que no es un lugar literal, sino que es un estado del alma. Por ejemplo, Benedicto XVI hablaba de que el purgatorio antes se creía, y el dogma de la Iglesia Católica dice que es un lugar. Pero el penúltimo papa dijo que no era un lugar, que era un estado. Y esto desde luego contradice, porque también hablan de que el cielo no es un lugar sino un estado, y de que el infierno no es un lugar sino un estado. Y eso desde luego está contrario a la Escritura.
En el año 1555 se habló del dogma de la perpetua virginidad de María. Solo hasta el año 1555. No se creía eso siempre. Solamente desde el año 1555 se estableció como dogma. Lo mismo la Inmaculada Concepción de María, el decir que María fue concebida sin pecado. Eso solamente se colocó como un dogma en el año 1854, especialmente el 8 de diciembre de 1854. Por eso nosotros los cristianos no celebramos el Día de las Velitas, porque eso tiene que ver con celebrar y aplaudir ese dogma que va contrario a las Escrituras. Y la próxima semana vamos a hablar de eso. En el año 1870 se habló del dogma de la infalibilidad papal. Es decir, solamente en la tierra, en el globo terráqueo, hay solo un ser que es infalible y es el Papa. En el año 1950 se introdujo el dogma de la asunción de María. Es decir, que María murió, pero que ella resucitó y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso no está en la Biblia. No se creyó en la historia de la cristiandad. Solo hasta el año 1950 se estableció ese dogma de la asunción como una, digamos, como una declaración que, como bien lo expresaron, tiene que adaptarse y aceptarse como si estuviera escrito en la Biblia, aunque no esté escrito en la Biblia y aunque sea contrario a la Biblia. Precisamente, y pensando en eso, quiero que vayamos a un pasaje que el mismísimo Señor Jesucristo declaró, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 6. En este pasaje, ustedes y yo vamos a tener en cuenta, a ver, ¿qué es más importante? ¿Lo que digan los hombres por su aparente tradición o lo que diga la Escritura por revelación divina? Dice así el texto, Marcos 7, 6. Respondiendo él, Cristo, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quizá la rutina, quizá aquí hace un poco de referencia a la liturgia, a los ritos y dogmas que la iglesia tiene, que a veces pueden ser simplemente expresiones públicas, externas, pero que de nada hacen un cambio ni una transformación del alma. Dice: pues en vano me honran. Versículo 7, pues enseñan como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de las jarras, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Con esto sería suficiente para que ustedes y yo digamos: ¿sabes qué? Un momentico. No puede ser la tradición, aunque se haya enseñado. Por eso le digo una cosa importante. Yo valoro y aprecio enormemente haber crecido en la iglesia católica. Pero cuando yo comencé a estudiar las Escrituras, me di cuenta que antes del pensamiento y de la opinión de un clero, de una iglesia, o de un sacerdote, o ministro, o pastor, lo que importa es lo que dice la Escritura. Aquí está la norma suprema de fe, doctrina y conducta. Si está de acuerdo con la palabra, amén. Si no está de acuerdo con la palabra, simplemente hay que desecharlo. Miren lo que dice la Biblia en la segunda carta de Pedro 3:16. Hablando de esas cosas que en la Biblia pueden ser difíciles de entender. Dice el texto que en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender, pero que algunos indoctos e inconstantes terminan torciendo para su propia perdición, porque quien tuerce las Escrituras termina perdiendo su propia bendición. Dice la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Esta la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mira lo que dice: pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Es decir, no es lo que a mí se me ocurra, es mirando la Biblia desde el contexto general y lo que hablábamos el año pasado, que explicábamos el método correcto de interpretación bíblica, ¿cuál era? Y le explicaba yo: si usted quiere devolverse, puede hacerlo, ahí está registrado, están guardados esas enseñanzas, esos materiales, cuando hablábamos del correcto método de interpretación bíblica, y decíamos que es el método histórico gramatical.
De modo que, aquí está, no podemos interpretar la Biblia a nuestra conveniencia, no podemos interpretar la Biblia a nuestro acomodo. Tenemos que tener en cuenta la regla fundamental de la interpretación bíblica, que es la Biblia es su propio intérprete. Y nada, ¿qué significa eso? Que nada la puede contradecir. Si hay algo que contradiga la Biblia en uno o en otro aspecto, simplemente debe desecharse. Ahora, para la iglesia tradicional, para la iglesia católica, ellos enseñan y dicen que nosotros, hablando de la iglesia cristiana, evangélica, nosotros les hemos quitado libros a la Biblia. De hecho, no se sabe con certeza. Si usted le pregunta a un católico cuántos libros tiene la Biblia, pues ellos van a decir, no sé, como 70, como 72, 74. No hay un número preciso, porque eso depende de la, digamos, de la interpretación o de la, digamos, de la versión de la Biblia. Pues déjeme decirle, la Biblia en el contexto original, en el momento en que fue escrito, que es un periodo de 1600 años, la Biblia tiene dos testamentos. El antiguo, que es el famoso Antiguo Testamento, tiene 39 libros. Y en el Nuevo Testamento hay 27. El primero fue canonizado, vamos a decirlo, fue compilado por Esdras, el sacerdote, y el Nuevo Testamento, que fue, digamos, una compilación que se hiciera en el año 397 en lo que se llamó el Concilio de Cartago. Allí se dijeron que los libros del Nuevo Testamento serían 27 y de los que hemos, digamos, recibido del judaísmo serían los 39 del Antiguo Pacto. Pues la Iglesia Católica, en el año precisamente 1545 y 1546, en un concilio posterior llamado el Concilio de Trento, la Iglesia Católica se le ocurrió, por esto que se llama el magisterio, la potestad de quitar o de añadir, se le ocurrió que debía añadírsele una serie de libros adicionales. Libros que para nosotros los cristianos evangélicos son considerados libros apócrifos, espúreos, no verídicos, no veraces, no divinamente inspirados, pero que para ellos eran considerados libros deuterocanónicos, es decir, de un canon posterior. El año pasado, especialmente cuando estudiábamos el tema de fundamentos de doctrina, hay una parte donde hablábamos de eso. Específicamente, no me quiero devolver porque sin lugar a dudas sería extenso devolvernos y leer por qué nosotros los cristianos no aceptamos y rechazamos esos libros, pero bien valdría la pena que usted vaya allí y encuentre por qué esos libros deben ser rechazados, que entre otras cosas, muchos de esos libros tienen historias legendarias, tienen cosas que van en contra del contexto general de las escrituras, hay cosas que tienen errores históricos. Son libros que, aunque pueden tener un valor, digamos, de historicidad, no tienen un valor de divinidad o de canonicidad, que es lo que en este momento nosotros debemos tener presente. La Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios. Y en la Escritura ustedes y yo tenemos lo que necesitamos. No necesitamos que alguien nos la interprete, no necesitamos que la Biblia, cualquiera de nosotros la puede leer. Ese concepto de que, eso lo enseñó la iglesia tradicional, de que la Biblia no la podían leer las personas. De hecho, hay un adagio muy, digamos, generalizado, un pensamiento muy generalizado que dice que el que lee la Biblia se vuelve loco. Entonces, no lea la Biblia. No la prohibieron taxativamente, pero de manera sutil dijeron, no la lean. Nosotros la leemos, nosotros la interpretamos y nosotros se la enseñamos a ustedes. Y ustedes simplemente tienen que decir amén. No, mi hermano, la Biblia debe ser el libro de mayor consulta, el libro de mayor, digamos, estudio para ti y para mí. Debe ser la Escritura, porque allí vamos a encontrar la información que nuestro corazón y nuestra alma necesita. La Biblia dice en Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón.
Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los potes de tu casa y en tus puertas. Es decir, el Señor no dijo que a unos pocos les correspondía la tarea de administrar la Biblia o las Escrituras. No, tiene que estar abierta. Tiene que estar, digamos, asequible a cualquier ser humano, a cualquier persona que anhele con deseo de recibir el mensaje de Dios. Ahí debe estar la Escritura, la palabra del Señor. Tengan cuidado, porque ignorar las Escrituras, como dijo Jesús en Mateo 22-29, es digamos, la razón más importante para que la gente se equivoque. Por eso dice, Jesús lo dijo en esa ocasión: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El mensaje de la palabra es que tú y yo debemos escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, que los cristianos de Berea eran creyentes que leían la Biblia con tanta devoción, los manuscritos, los textos sagrados, con tanta devoción, que ellos estaban comparando cualquier mensaje, cualquier predicación que se produjera, si estaba de acuerdo con las Escrituras o no. Y si no, por supuesto, tenía que ser rechazado. Así lo dice el libro de los Hechos 17:11. La Biblia dice que las Escrituras nos dan sabiduría, segunda a Timoteo 3 del 15 al 17. Dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice la Biblia en primera carta de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para nadie es un secreto que cuando la gente lee la palabra, su mente se le ilumina, el alma se le agiganta, el espíritu se le fortalece. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice la Escritura en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, porque alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, porque alumbra los ojos. De allí que cuando una persona lee la Biblia, su vida es transformada. De allí que cuando una persona lee las Escrituras, su mente y su alma son renovadas. Es verdad que cuando la gente se enfrenta a la Escritura, inmediatamente sus pensamientos cambian, su actitud cambia. Por eso rehúso por completo cuando alguien le dice a otro, no leas la Biblia. Cuando alguien le dice, este libro es más importante. Cuando alguien le dice, más bien lee este. No, no hay libro, no hay catecismo, no hay manuscrito, no hay manual que sea más importante que la Biblia. La Biblia es la norma suprema de fe, doctrina y conducta. De allí es que se desprenden tantas diferencias entre la iglesia católica tradicional y la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana evangélica procura y busca que cada creyente tenga un ejemplar de las Escrituras, lo lee, lo medite, lo estudie, lo profundice. Porque eso, la Biblia no tiene un poder en el sentido, porque la iglesia tradicional le dio a la Biblia un espíritu de, digamos, esotérico, voy a decirlo, como milagroso, como un fetiche. Tanto ha sido que cuando la gente entra a la casa, tienen la Biblia abierta. La Biblia abierta no hace nada. La Biblia abierta o cerrada no hace nada. Lo que hace efectivo y transforma la vida de una persona es cuando la palabra de Dios se cree en el corazón y se recibe en el alma. Leyendo la palabra y leyendo las Escrituras, por supuesto que vamos a entender lo que significa entonces el concepto de fe, doctrina y conducta. Hablando de la iglesia, yo sé que el tiempo se me ha ido, no sé cuántos minutos tengo. A ver cuántos minutos tengo. Tengo unos cuantos minutos para decir lo siguiente. El Papa Pío XII dijo lo siguiente, y abro comillas: por mandato divino, la intérprete y la guardiana de las Escrituras y la depositaria de la sagrada tradición que vive en ella,
la iglesia por sí sola es la entrada a la salvación. Ella sola y por sí misma y bajo la protección y guía del Espíritu Santo es la fuente de verdad. Cuando se habla de la Iglesia Católica, históricamente ellos hablaron de que solamente quien pertenece a la Iglesia tiene salvación. De hecho, en ese, digamos, hay una encíclica papal que se volvió un dogma llamado el Extra Ecclesiam Nulla Salus, que se refiere a que fuera de la iglesia no hay salvación. Y esto es supremamente peligroso porque no se presume que Cristo es el Salvador, sino que la iglesia es la salvadora. Y leía, estudiando un poco acerca de esto para traerles a ustedes esta enseñanza, en el catecismo de la iglesia y en las tradiciones de la iglesia se dice que de la misma manera que en el Antiguo Testamento, en la época de Noé, el arca representó salvación, es la iglesia católica el arca del nuevo pacto, del Nuevo Testamento o de este tiempo. Y eso es terrible, porque la iglesia no es la salvadora. La iglesia no es la que administra ni suministra la salvación. El que ganó la obra redentora en la cruz y pagó el precio es el Señor Jesucristo. Es decir, Cristo es el Salvador, no la iglesia la salvadora. De modo que esto nos debe quedar bien claro, porque la gente entonces va a comenzar a exigir una exclusividad, que es una práctica muy común de este tipo de religiones exclusivistas que dicen, si te vas de aquí, pierdes la salvación, si te vas de aquí, te excomulgamos, si te sales de aquí, ya no tienes oportunidad de vida eterna. Mi hermano, la salvación no está, y lo decía yo la semana pasada y lo repito hoy, en esta o en aquella denominación, no está en este o en aquel credo. La salvación está en Cristo y en la correcta relación que tú y yo tenemos con Él. La iglesia no puede ser la administradora de la salvación. Cristo es el Redentor y como consecuencia Él nos invita a que nos rindamos a Él. ¿Cómo puede una persona ser salva? El catecismo de la iglesia dice que la gente es salva por habérsele suministrado el sacramento del bautismo. Es decir, y lo dice, usted lo puede leer allí en todos y cada uno de los, digamos, artículos del catecismo. Dice en términos generales esto, y lo coloco entre comillas porque lo saqué de allí. Es el sacramento del bautismo el que nos inicia en la vida cristiana. Es el bautismo el que nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. De modo que basta con que la gente se bautice para ser hijo de Dios. Y es claro que en la Biblia no es suficiente el bautismo para ser hijo de Dios, porque el bautismo no es el requisito de la salvación. El bautismo es una evidencia de aquellos que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, el bautismo no da salvación a nadie. En la cruz del Calvario Jesús le dijo a uno de los ladrones que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, no te puedo salvar, no puedes ver el reino de los cielos, pero estás bautizado. No, el bautismo es una consecuencia, no es la causa de la salvación. Por eso no se trata adherirse por medio del bautismo a una religión o una denominación religiosa, es entregarle el corazón a Cristo. Por eso lo dijo Juan en el capítulo 3, palabras textuales de Cristo cuando dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no es el bautismo, es el nuevo nacimiento el que nos hace hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, al que tú has enviado. De modo que, partiendo de ese concepto, no se puede decir que en esta o en aquella denominación hay salvación. La salvación, les repito, está en Cristo. Voy a terminar porque el tiempo se nos ha ido y bueno, vamos a continuar la próxima semana. El próximo jueves vamos a continuar y vamos a hablar el próximo jueves de dos temas importantes.
Vamos a hablar del papado romano y vamos a hablar de los dogmas de María. Y vamos a tratar de mirar lo que ellos enseñan tanto del Papa, del Pontífice romano, como también de María, a la que le han adjudicado un título y un término que no aparece en las Escrituras y que es que María es la co-redentora de la humanidad. Entonces estos son temas que nos van a importar muchísimo porque nos van a aclarar a la luz de las Escrituras lo que el Señor dice, porque, repito, ¿de dónde sustraemos nosotros las doctrinas? De la Biblia. De ahí la diferencia entre los pensamientos y los postulados del catolicismo y de la Iglesia Cristiana Evangélica, porque nosotros no tenemos un catecismo, tenemos la Escritura y ahí encontramos las, digamos, importantes verdades con las que nosotros podemos caminar y vivir en la tierra. La Biblia dice que las Escrituras son las que nos dan la revelación, el conocimiento de Dios, de modo que es ella, la palabra, la que nos debe iluminar. No es esta la iglesia exclusiva, no es aquella la iglesia exclusiva, es que todo aquel que ha nacido de nuevo y le ha entregado su vida a Cristo es hijo de Dios. La Biblia lo dice, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ellos tendrán la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es bautizarse en esta iglesia o bautizarse en aquella iglesia lo que le da a una persona salvación o el que le hace adherente a una denominación religiosa. Es nacer de nuevo, rendirse a Cristo. La Biblia llama eso la regeneración, la conversión, la transformación. Y esto no se puede lograr simplemente por que le coloquen un poquito de agua de manera aspersa en la cabeza de ninguna persona. Ni siquiera. El bautismo por inmersión, que es el bautismo bíblico, trae salvación. Es solo un símbolo que representa la obra redentora y el que tú y yo nos hacemos partícipes del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así que esta es la verdad de la palabra. El próximo jueves vamos a hablar entonces del papado romano y de los dogmas de María y qué dice la Escritura al respecto. Quiero terminar agradeciéndole a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día. Sé que estos son temas un poco polémicos y bueno, he pretendido con suprema fidelidad a lo que dice la Escritura enseñar y compartir este importante tema. El próximo jueves nos vamos a ver nuevamente y vamos a continuar aprendiendo lo que dice la Escritura. Que el Señor les bendiga. Acuérdense la palabra, ayúdenos a sembrarla. Conviértanse ustedes también en difusores de este material. Compártanlo con algún amigo, mándenlo a otras personas. Oren por este ministerio, el ministerio Semilla de Vida. Apóyenos a través de su ofrenda. En este momento le voy a pedir que nos coloquen las informaciones que corresponden a la forma como ustedes pueden sembrar en este ministerio. Si usted está en Colombia, que es básicamente uno de los lugares del mundo donde más nos ven, si usted está en Colombia, pues hay dos formas de hacerlo, ya sea a través de una transferencia bancaria, hay una cuenta en Bancolombia, una cuenta de ahorros en Bancolombia, o también hay una cuenta de Nequi que ustedes pueden usar para enviar sus aportes y donaciones para este ministerio. Si usted quiere, y hay gente que ha sembrado de pronto de República Dominicana, hay gente que ha sembrado de Curazao, lo han hecho, pues hay una oportunidad y es a través de PayPal. PayPal es una plataforma mundial con la que usted puede también traer una ofrenda a este ministerio. Y si usted se encuentra en este país, en los Estados Unidos, pues hay una cuenta bancaria de Bank of America o también lo puedes hacer como de una forma sencilla a través de Zelle, que es una manera también de transferir recursos que en este momento nos van a ayudar a continuar con esta tarea y con esta labor. Que el Señor les bendiga, que Dios les pague, que Dios les multiplique, que la gloria del Señor esté con ustedes y su palabra sea siempre el faro que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Estamos en un mundo oscuro. La palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ella dice, la Biblia, el Salmo 119, es la lámpara de nuestros pies y la lumbrera de nuestro camino. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me les bendiga. Muchas gracias por la compañía y muchas gracias por apoyarnos y ayudarnos a compartir este importante material. Bendiciones y hasta entonces.